5 por 5 es igual a ¿qué? Ganancias. Hoy voy a compartir con ustedes una de las rutinas más efectivas que han sido creadas. Se trata de 5 por 5. Esta rutina se enfoca en esa hipertrofia miofibrilar que hablábamos en videos anteriores, además de ganar masa muscular en el proceso. Hoy compartiré con ustedes el 5 por 5 convencional y además les daré mi versión, que ha sido la que más me ha dado resultados hasta el momento. El programa 5 por 5 incorpora 5 levantamientos: sentadilla, peso muerto, press de pecho y remo con barra. La idea es que vamos a entrenar solo 3 veces a la semana. Como su nombre lo indica, vamos a hacer 5 sets de 5 repeticiones por cada ejercicio. A comparación de la típica rutina que estamos acostumbrados, que es altas repeticiones y el objetivo es inflar los músculos de sangre, en el programa 5 por 5 la idea es añadir peso a la barra lentamente cada semana, evitando el fallo a todo costo. Aquí es cuando empezamos a entrenar inteligentemente y es cuando realmente vas a ver resultados. Así es como luce este entrenamiento. Como puedes ver, vamos a entrenar solo 3 veces a la semana: lunes, miércoles y viernes, descansando el fin de semana. Todos los días comienzas con sentadilla y los otros ejercicios son los que se van rotando. El ciclo dura 2 semanas, como puedes ver. La idea es aumentar de peso lentamente cada entrenamiento. Lo ideal es 5 libras o 2.5 kilos. Este programa 5 por 5 convencional que les acabo de mostrar es excelente, pero personalmente creo que le falta incluir esos ejercicios de aislamiento con rangos de repeticiones un poco más altos. Por eso les voy a compartir con ustedes una versión del 5 por 5 que he creado que utiliza principios de periodización ondular. En esta versión solo vamos a hacer un ejercicio por entrenamiento estilo 5 por 5. Esto es ideal ya que sabemos que el primer ejercicio es el enfoque del entrenamiento y vamos a estar completamente concentrados en completar este ejercicio lo más eficientemente posible en términos de técnica. Después, el segundo ejercicio también va a ser un ejercicio compuesto, pero vamos a hacer un rango de repetición un poco más alto, de 8 a 10. Por ejemplo, arrancamos con press militar, 5 sets de 5 repeticiones. El segundo ejercicio va a ser barras, pero vamos a hacer 3 sets de 10 repeticiones en barras. En el siguiente entrenamiento, el siguiente día que hagamos esta misma rutina, le vamos a dar la vuelta a estos ejercicios, comenzando con barras 5 por 5, seguido de press militar 3 por 10. De esta manera estamos aprovechando los beneficios de los dos mundos. Después de terminar con estos 2 ejercicios, ahí sí incorporamos nuestros ejercicios de aislamientos, todos esos bíceps, tríceps, pantorrillas, todos estos. Bueno, aquí les presento mi versión de este entrenamiento. Como pueden ver, vamos a entrenar lunes, martes, jueves y viernes. El primer día, lunes, vamos a hacer piernas y vamos a llamar estos entrenamientos piernas A. Como pueden ver, el primer ejercicio es sentadilla, seguido de peso muerto y después es cuando metemos los ejercicios de aislamiento que hablábamos. Martes se llamará torso A. Vamos a trabajar toda la parte superior del cuerpo, arrancando con press militar 5 por 5, barras 3 por 10, seguido de los ejercicios de aislamiento. En la segunda parte de la semana es cuando le damos la vuelta a los ejercicios. Los tiempos de descanso que vamos a usar en los ejercicios 5 por 5 es de 3 a 5 minutos. Son tiempos de descanso bastante largos, ya que queremos asegurarnos que cada set estamos totalmente frescos para completar el ejercicio lo mejor posible. En el segundo ejercicio, el de 3 por 10, vamos a descansar un poco menos, entre 90 y 120 segundos. Y en los ejercicios de aislamiento sí podemos descansar entre 45 a 60 segundos. Después de completar 4 semanas, vamos a hacer una semana que se va a llamar la semana de descarga, donde usamos pesos considerablemente más suaves para ayudar con la recuperación. Después repetimos el ciclo una vez más. Si nunca has estado en un gimnasio o de pronto tomaste un break bastante largo, vamos a empezar haciendo estos ejercicios con solo la barra, sin nada de peso. Esto por 2 semanas. Pasadas estas 2 semanas vamos a empezar a añadir peso gradualmente. Sé paciente con esta fase. Sé que de pronto vas a estar en el gimnasio trabajando solo con la barra y te vas a sentir sin propósito. Pero acá estamos desarrollando esos patrones neuromusculares. Entre más sólidos estos sean,
mejor será nuestro rendimiento cuando ya estemos lidiando con pesos más serios. Vamos a comenzar usando el 80% de tu repetición máxima para los ejercicios 5x5. Y para los ejercicios de 3x10 vamos a usar el 60% de tu repetición máxima. En la descripción del video les dejo el link de una calculadora donde pueden determinar la repetición máxima de todos sus ejercicios. Lleva una agenda donde anotas los pesos y las repeticiones. Ya. Sé paciente. Cada entrenamiento añade el mínimo peso posible. Eventualmente los pesos serán realmente un reto, pero llegaremos allá gradualmente. Este programa es para hombres y mujeres tal cual. Sin embargo, si eres una mujer y eres principiante, de pronto la sola barra puede ser muy pesada. Entonces aquí puedes usar otras variaciones. Por ejemplo, para la sentadilla, en vez de hacerla con la barra, puedes comenzar haciendo la sentadilla copa. Para el press militar, en vez de usar la barra olímpica, puedes usar las barras que son un poco más pequeñas. Además de esto, te recomiendo que te consigas unos discos fraccionales, que son discos de 1 o 2 libras. O como yo, puedes usar las pesas para los tobillos, que son mucho más económicas y más fáciles de conseguir. Y la recomendación final, que considero que es la más importante, es grabarte. Grabándote es la única manera que te puedes juzgar objetivamente si estás haciendo los ejercicios con la técnica adecuada y además puedes corregir esos errores que tengas. Bueno, amigos y amigas, ahí tienen toda la información. Ahora solo depende de ustedes si la quieren aplicar o no. En la descripción del video les dejo un link para que descarguen la rutina completa. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, comparte con todos tus amigos y nos vemos la otra semana aquí en Natural Fitness TV.